Hola a todos. Hoy desde Uruguay, Mari Carmen Rosano, creadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, tengo el agrado de recibir a una persona que tiene una formación muy diferente a la mía, a la nuestra, a todos los internautas que están participando de esta cumbre. Tiene una formación científica. Ella es doctora en biomedicina, máster en ingeniería biomédica, es ingeniera industrial. Estoy muy agradecida, muy emocionada por recibir en esta cumbre a Ana María Oliva, desde España. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Pues mucho gusto, es un placer para mí compartir siempre y las ondas nos permiten que no haya distancias, así que bienvenido sea. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que me gusta mucho la idea de que participes en esta cumbre, porque hay muchas cosas que me gustaría que nos contaras, que tienen que ver con todos estos nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones, nuevos paradigmas. Pero antes que nada me gustaría preguntarte, cuando te invitamos a participar en esta cumbre, ¿cuál fue tu motivación de participar? Bueno, pues la verdad es que a mí en general me gusta participar en los eventos, me gusta compartir, me gusta expresar y siempre estoy muy agradecida cuando tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y sobre todo si es como pues un evento que se organiza desde el corazón, si es un evento que se organiza desde el querer serle útil a los demás, pues al final eso es lo que intento yo también, ¿no? Serle útil a los demás, hacerlo de la manera que sea lo más fácil posible para todo el mundo, que pueda llegar lo más lejos posible, en un mundo globalizado en el que a veces se nos olvida pues que eso de la propiedad intelectual es bastante relativo, porque que haya pasado por mi cabeza no quiere decir que sea mío, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí siempre es bonito el compartir con personas pues que están en esa misma onda o en esa misma intención de quererle ser útil a los demás, querer generar un cambio positivo, querer aportar valor pues a un ámbito, en este caso a un colectivo que pues realmente es muy importante porque es que es la base desde la que construimos la sociedad. Entonces, o empezamos a tomarnos muy en serio quiénes están cuidando a nuestros hijos o vamos a tener un problema importante, ¿no? Y yo siempre he dicho que me gusta esa idea de cuidar a los cuidadores. Sí, qué Porque lindo. a veces, pues bueno, a veces uno, pues ya sea como maestro, como madre, como terapeuta, los que tenemos ese rol de estar cuidando un poquito a los demás, a veces nos quedamos un poquito desatendidos también nosotros, ¿no? Sí, qué lindo. Es la idea de esta cumbre, que podamos mostrar las otras posibilidades que tenemos para conocernos más, para cuidarnos. Y bueno, me gustaría que nos contaras cómo has ido tú profundizando en esto del autoconocimiento o de tus investigaciones. Trabajas con el campo de energía humano. Eso es algo que me llama mucho la atención, que nos gustaría saber sobre eso. Pues en mi caso la verdad es que yo me considero muy afortunada porque todo el bagaje y los diferentes direccionamientos que le he ido dando a mi propia pues, práctica profesional y a mi propia vida vienen de las experiencias que la vida me ha regalado, ¿no? Y he tenido la suerte de que la vida me ha regalado muchas experiencias sin tener que haber pasado momentos muy extremos, ¿no? Ya sabemos que hay veces que cuando te enfrentas a una enfermedad muy grave, a una situación familiar muy complicada, ahí se ponen en marcha muchos aprendizajes. Pero yo he tenido la suerte de poder aprender también de lo sencillo, de poder aprender de lo simple, de la observación de mi vida, de la naturaleza, de mi alrededor. Y sí que ha habido momentos pues, importantes, momentos exigentes también en mi propia biografía, pero todo lo que yo sé viene básicamente de lo que he podido pasar por mi propio cuerpo, ¿sabes? De lo que he podido aprender a través de mis experiencias o de personas muy cercanas. Y viene de, pues eso, de haber podido yo percibir de alguna manera mi lado sensible, de haber podido ir desarrollando esa sensibilidad en mí misma. Para mí los 10 años que estuve dando clases en secundaria fueron muy importantes para darme cuenta de muchas cosas de la vida, de mí misma,
de esa función de espejo que a veces tenemos unos con los otros, ¿no? Y de cómo al final, si yo estoy bien, todo está bien, porque al final la realidad la estoy construyendo desde dentro, no desde lo que ocurre fuera, ¿no? Pero ha sido básicamente a partir de mi experiencia, de las diferentes etapas profesionales por las que he pasado, de las diferentes experiencias que la vida me ha regalado a nivel sensible, ¿no? De las personas que se han cruzado por mi vida y me han dado como en esa partida de billar, ¿no? Que tú lanzas una bola y esa bola empuja otra bola bueno, y de repente sales disparado hacia otro lugar, ¿no? Pues mi vida ha sido un poquito así, azarosa. Sí, qué lindo. Y me gustaría que nos dijeras, bueno, de qué te ocupas actualmente y qué tiene que ver con esto de la energía. Pues mira, me dedico a varias cosas porque soy una persona muy inquieta y me cuesta mucho quedarme en una única cosa. Entonces, hay una parte de mi tiempo mayoritario que lo dedico a acompañar a otras personas. Mido cómo están, a través de una serie de tecnologías podemos verte de otra manera diferente y eso es un punto de partida. Eso no es la bola de cristal que me dice todo de ti, es el punto de partida para una conversación en la que vamos descubriendo más, en este caso de ti, que eres la protagonista, ¿no? Y ir descubriendo un poquito más dónde estás, qué pasa y cómo podemos optimizar este momento de tu vida, tanto sea a nivel físico como a nivel emocional, porque al final es lo mismo, ¿no? Entonces hay una parte mayoritaria de mi tiempo que lo invierto en acompañar a otras personas. Hay otra parte también bastante mayoritaria de mi tiempo que lo invierto en acompañar a mis hijos y en dejarme acompañar por ellos y en crecer junto a ellos y querernos mucho y cuidarnos mucho. Y hay otra parte que también dedico a lo que es la formación. Tengo varios cursos creados en los que enseño lo que yo he aprendido. Sistematicé todo eso que yo había ido aprendiendo un poquito, pues de aquí y de allá. Lo que hice fue sistematizarlo y entonces ahora lo exporto, lo comunico, ¿no? Entonces toda esa otra parte de expresar, de comunicar, de compartir, de enseñar, para mí sigue siendo también muy importante. Y en el tiempo que me queda, si me queda algo luego, pues intento mantenerme activa también a nivel de investigar, ¿no? De seguir investigando y de seguir leyendo, aprendiendo y a ser posible también haciendo mis pequeños experimentos que me permitan nutrirme, ¿no? Además tienes publicaciones, ¿no? En especial 3 libros en los que vas contando los adelantos de la ciencia y cómo lo podemos aplicar en forma práctica. A mí en especial me ha llamado la atención cuando hablas de la luz que tenemos, de los 5 elementos. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Pues mira, que eso, además de ser muy poético, y si es poesía, está muy cercano a la vida también, porque para mí la vida se expresa a través de la belleza y de la armonía, ¿no? Pues eso de que somos luz, que como te digo, es muy poético, es real 100%, y esa es la gran belleza, ¿no? Que podamos en este momento de la historia empezar a describirnos a nosotros mismos, empezar a describir qué nos ocurre con otro lenguaje, con un lenguaje que no sea solo bioquímico. Entonces, cuando planteé lo de los 5 elementos de la salud, lo que quería hacer énfasis sobre todo es en el equilibrio entre todos ellos, en no olvidarnos que no solo somos materia y bioquímica, sino que también existen otras cosas, y darle también un punto de importancia a esa componente energética dentro de lo que es el cuerpo. ¿Por qué? No porque sea más ni menos importante que el resto. Desde mi punto de vista quizás sí es más porque está previo, ¿no? En la jerarquía la energía está por encima de la materia, está antes y es la que ordena, pero sobre todo porque es la gran desconocida. Es la gran desconocida, ¿no? Seguimos en un paradigma que es muy determinista, que es muy mecanicista, que es muy rígido, en el que las cosas son blancas o negras, en la que todo se basa en la memoria, en el intelecto, en la que hay muchas cosas que yo creo que no estamos teniendo en cuenta. Y si no las tenemos en cuenta, nos perdemos la mayor parte de la película. Entonces, parte de esa divulgación que yo hago es por el propio placer de expresarme y también por ese deseo interno, por ese anhelo de aportar valor en una sociedad en la que la divulgación científica es complicada,
porque a veces el lenguaje que se utiliza pues es demasiado técnico y no llega a la gente, y otras veces porque hay ciertos temas que como se escapan de lo que sería la ciencia mayoritaria, de lo que sería la ciencia ortodoxa, pues simplemente no se habla de ellos, es como que no existieran. Tienes las dos vertientes, ¿no? Los que lo olvidan y simplemente hacen como que no existiera, y los que directamente lo destruyen. Entonces, en este momento estamos en una mezcla de las dos cosas, ¿no? Hay toda una parte de los medios de comunicación que ignoran toda una realidad, y hay otra parte que directamente van a matar esa otra visión de la vida. Pero eso ha pasado siempre. Eso ha pasado siempre. Desde el inicio de la historia humana siempre ha pasado que hay una corriente mayoritaria, y la que es minoritaria, pues bueno, o es denostada, o es criticada, o es ignorada. Y yo por eso me gusta mucho hablar de ciencia minoritaria, ¿no? Para quitarle ningún matiz peyorativo, ni de que sea proscrita, ni de que sea olvidada como si hubiera un interés, sino simplemente pues que no ha alcanzado ese volumen de difusión suficiente como para que mucha más gente comprenda pues la realidad de otra manera, que yo no digo que sean verdades, y esto también es algo que siempre insisto mucho, ¿no? La ciencia no postula verdades, la ciencia postula modelos, la ciencia postula puntos de vista en el que yo intento explicar, describir y, si es posible, predecir la realidad a partir de un punto de vista. Durante varios siglos el punto de vista fue el de Newton, mecánico, rígido, determinista, solo existe una posibilidad. Desde hace 100 años entró la mecánica cuántica y la física cuántica en general, y fueron cambiando y diciendo, no, es que donde antes veíamos materia, ahora vemos energía. Donde antes veíamos destino, ahora vemos libre albedrío. Donde antes veíamos rigidez, ahora vemos que todo es gelatinoso y flexible, ¿no? Entonces son puntos de vista, tampoco es que sea una verdad. Simplemente es una visión que me permite comprender desde otro lugar, y si puedo comprender desde otro lugar, oye, pues estoy siendo más sabio, porque estoy ampliando mi manera de ver. Bien, sí. Me encanta esa apertura que puedes tener. Lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, a mí personalmente me ha pasado de sentir como, de verme en una estructura bastante rígida que no me permitió contactar los diferentes niveles de la realidad. Tú hablas mucho de los niveles de la realidad, ¿no? Que se pueden expresar de distintas formas, y yo como que a mí personalmente me pasó eso de no encontrar el equilibrio, porque tampoco podía como definirme a mí misma como una unidad, ¿no? Quizá nos podrías explicar mejor esto de los diferentes niveles de la realidad, ¿te parece? Sí, claro. Mira, desde el punto de vista de la física, hablo de un modelo teórico de física. La física propone que hay 3 niveles en la realidad, que son, por jerarquía, son información, energía, materia. ¿Vale? Esa es la jerarquía. Quiere decir que lo que rige todo es la información, que es el que dice cómo se tienen que hacer las cosas, son los códigos, que luego dirigen la energía para que esa energía se manifieste físicamente en forma de, ya sea porque coagula y se convierte en materia, o en